Y yo, antes de deciros lo que entendemos por enfermedad o cómo podemos definir la enfermedad para aportar un poquito más de conocimiento a los que tenemos hasta ahora de forma tradicional, me gustaría deciros primero lo que no es la enfermedad. Porque la enfermedad tenemos que tener claro que no es un castigo, ni una mala suerte, ni una casualidad, ni algo que aparece no se sabe de dónde y que no tenemos nada que ver en ello. Y cuando digo un castigo, pensáis, bueno, esta mujer que dice, nadie piensa que es un castigo. Pero sin embargo, si nos escuchamos a nosotros mismos vais a ver que sí. ¿Cuántas veces una persona se pone enferma y comenta, doctora, es que yo no me merecía esto? Lo escuchamos muchas veces y lo decimos nosotros, ¿no? Yo no me merecía esto. En el inconsciente colectivo y en el inconsciente arcaico se mantiene todavía aquella idea de la enfermedad como un castigo divino, como un castigo que nosotros nos aportamos a nosotros mismos porque no fuimos buenos, porque no comimos bien, porque no dormimos lo suficiente, porque nos tratamos mal, porque tomamos café o lo que sea. Y entendemos la enfermedad como la consecuencia muchas veces de este desorden en nuestra forma de cuidarnos, ¿no? Bien, todo esto está bien, pero ¿qué quiero aportaros yo de nuevo? No de nuevo, porque algunos ya lo sabéis, pero cuando hablamos de la decodificación o de una manera nueva de tener en cuenta a la hora de pretender sanarnos o curarnos, estar enfermos, o de prevenir la enfermedad, es importante que definamos la enfermedad como que, fijaros, y lo voy a decir despacito para que lo vayáis introduciendo, es la respuesta de mi biología a un conflicto vivido. Es la respuesta de cada célula de mi cuerpo a un conflicto que yo estoy viviendo. Y utilizamos la palabra conflicto, ¿por qué? Porque es algo que para mí no hay encaje entre lo que quiero y lo que puedo. Es un conflicto. Es algo que yo no puedo resolver de manera natural. Pero no cualquier conflicto. Tiene que ser un conflicto que supere lo que yo entiendo como límite tolerable. A lo largo del día gestionamos muchas historias, pero hay algunas que no podemos gestionar. ¿Y qué hacemos? Nos las echamos a la espalda, las ignoramos, las negamos, como si no pasara. Pero nuestro inconsciente las capta. Y luego, cuando llegamos a un determinado nivel, a un determinado límite, las somatiza y las fija en el cuerpo. Y esta fijación en el cuerpo, que muchos de vosotros recordáis, que llamamos, dentro de la medicina normal, le llamamos psicosomática, que era la influencia de la mente o del sufrimiento de la mente en el cuerpo, parecía que había pocas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Teníamos la úlcera y pocas más. Pero hoy sabemos que salvo que te caiga una teja encima o un accidente o un envenenamiento, detrás de toda enfermedad siempre hay un estado emocional alterado, negado, escondido, como tú quieras. Pero hay una emoción porque la mente, el cuerpo no van separados. Es lo mismo expresado de distinta manera. Si yo quiero entender de lo que hablamos, ¿qué es lo primero que necesito saber? Es lo que nosotros llamamos los códigos de la enfermedad. Es decir, ¿qué me quiere a mí decir la enfermedad? ¿Qué me dice a mí el hecho de que me duela la rodilla? O que me duela el estómago, o que vomito, o que tengo problema en este hombro. ¿Qué me quiere decir a mí? Y eso le llamamos códigos, como los códigos de la circulación, es una simbología. Y eso hoy lo conocemos, está estudiado, está demostrado biológicamente. Y insisto en la palabra biológicamente porque yo os estoy hablando de esto, no estoy hablando de nada mental. Yo estoy hablando del lenguaje de nuestra biología. Todo lo que os hablo tiene que ver con mi sistema celular. Es un lenguaje biológico que responde a estados emocionales, pero es un lenguaje biológico de mi cuerpo, de mi físico. Conocer el lenguaje de nuestro cuerpo es algo que tenemos ahora posibilidad de hacer. Y yo creo que todos debemos hacerlo. Una cosa es que para luego resolver el conflicto o para luego ser capaz de ver lo que hay detrás de esto o para cambiar la información necesitamos ya un profesional.
Pero si yo sé que a mi niño le duele la barriga, sé lo que significa el dolor de barriga o el dolor de rodilla, y el niño, y sobre todo los niños, lo sabéis, que hablan más por el cuerpo que por la palabra, porque aún no tienen cierto desarrollo, yo tengo mucho adelantado. O mi marido, o mi hijo, o yo misma, que de repente mi rodilla me duele, y digo, caray, parece que estoy viviendo un proceso que no quiero obedecer y me veo obligado a obedecer. Es habitual desde hace mucho tiempo, y no solo yo, lo veréis en mucha gente como yo que explica estas cosas, que siempre decimos, somos los únicos responsables de nuestra enfermedad. Y algunas veces, para algunas personas dice, bueno, esto es una tontería. Yo creo que hoy, después de lo que hablamos, lo podéis entender bien. Porque fijaos que no decimos culpables, no somos culpables, porque nosotros conscientemente no queremos enfermar. Pero decimos responsables, ¿por qué? Porque siempre la enfermedad es una consecuencia de una causa anterior. Y ahora sabéis dónde está la causa. En algo que a mí se me ha pasado de manera inconsciente, pero que está ahí. Yo puedo buscar la causa de mi enfermedad. Entonces, por eso puedo decir que yo soy el responsable de mi enfermedad. No culpable, No culpable, porque yo no lo elijo conscientemente, no soy tan tonta, todos los seres humanos tenemos inteligencia, pero sí responsable, porque solamente tiene que ver conmigo. Entonces, cuando entendemos esto, ya aquello de una mala suerte, una casualidad, no. Sé que está en mí, que lo tengo que buscar, sí. Y que cuando tengo una enfermedad como un catarro, la cosa está fácil y rápida, sí. Y si tengo un cáncer, tengo que buscar muchísimo más y voy a encontrar muchísimos más condicionantes, sí. Y que puedo tener varios, un desencadenante en el momento presente, otro también de mi madre, otro en el transgeneracional. En una enfermedad grave tenemos muchas cosas y hay que trabajarlas todas ellas. Pero puedo acceder y puedo contribuir a mi salud. Y termino diciéndose eso. Somos responsables de nuestra enfermedad, pero es maravilloso serlo.